Ok, perfecto. Como tú prefieras, sí. No, está bien, está bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, ¿cierto? Estamos acostumbrándonos un poco a esta nueva modalidad de hacer seminarios que se están generalizando en todas partes. Así que, bueno, feliz de participar y poder compartir con ustedes esta investigación que estamos haciendo junto con Carlos Lizama, que actualmente está terminando su doctorado en NYU. Y bueno, yo que soy actualmente profesor de la Universidad Diego Portales y también miembro del Instituto Milenio, el MIP. Entonces, em, la motivación principal de este trabajo tiene que ver con un poco, eh, está un poco en la encrucijada, ¿cierto? En el cruce de los caminos de dos literaturas. Una literatura tiene que ver con la literatura de consumo y la otra con la literatura de búsqueda en el mercado laboral, ¿ya? Partiendo por el lado del consumo, obviamente siempre ha existido un interés muy especial en economía por tratar de explicar el suavizamiento del consumo a través del tiempo y a través de la naturaleza, ¿cierto? Y aquí están contribuciones seminales, ¿cierto? De Arrow, de Breu, Mackenzie, y después, ¿cierto? En el tiempo aparecen las literaturas que de alguna manera hablan de cómo se comporta el consumo en mercados de capitales incompletos, como el paper de Halley Mishkin en el 82, papers de Seldes, y ya en un contexto de equilibrio general, los papers de Yagari, ya una serie de papers que de alguna manera siguen la senda de Yagari y que examinan esta literatura con mucho más detalle. Ahora, siempre las posibilidades de suavizar consumo han estado vinculadas en esta literatura a los activos, ¿ya? Raramente son considerados otro tipo de mecanismos. En general, uno podría pensar que existen otros tipos de mecanismos que nosotros de alguna manera, vamos a denominar como ejercer esfuerzo, ¿ya? Los individuos pueden ejercer algún tipo de esfuerzo para, de alguna manera, prevenir o reducir la posibilidad de que ocurran shocks negativos en el futuro. ¿Ya? Les voy a dar algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, hay un paper de Greg Kaplan en JPE, ¿cierto? Fue el Job Market Paper de Greg Kaplan, que habla de que las personas cultivan sus relaciones familiares porque en el caso de sufrir un evento negativo en el mercado laboral, ¿cierto? Siempre pueden volver a la casa de sus padres. ¿Okay? Entonces es una forma de ejercer un esfuerzo, ¿cierto? En cultivar las relaciones familiares, o sea, una interpretación, por supuesto, de lo que son las relaciones familiares, pero mantiene ese vínculo, lo cultivan y de alguna manera existe la posibilidad de volver a la casa de los padres. Y él después, por supuesto, examina este fenómeno empíricamente y encuentra que es sustento a esta interpretación. También en un mundo más común, ¿cierto? Experiencias que basamos los seres humanos constantemente, ¿cierto? Es que vamos al doctor, por ejemplo, ¿cierto? Nos ejercitamos, tenemos algún tipo de control en nuestra dieta para de esta manera evitar o posponer enfermedades, ¿ya? Un ejemplo más contingente todavía sería, por ejemplo, ponerse una mascarilla, ¿cierto? Y aislarse socialmente para evitar contraer coronavirus, ¿ya? O sea, evidentemente nosotros podemos ejercer un esfuerzo hoy día que es costoso, ¿cierto? Es costoso no sé, no ver a la familia, no ver a los eh, no sé, un montón de cosas que normalmente nosotros disfrutamos estando fuera de nuestras casas. Ponerse una máscara tampoco es un placer en sí mismo y por lo tanto son sacrificios que hacemos hoy día para tratar de evitar un resultado negativo en el futuro. Por supuesto, esto solo estoy pensando en un problema aislado a nivel individual. No me voy a meter aquí en temas de equilibrio general, ni voy a pensar en el fondo en temas de externalidades que yo puedo provocar, por ejemplo, con los temas de contagio, etcétera. ¿Ya? Y uno de los ejemplos, que es el que vamos a desarrollar en este paper, buscar un nuevo trabajo, ¿cierto? Antes de que me despidan. ¿Ok? Eso va a ser, voy a ejercer un esfuerzo de día, de tratar de conseguir un nuevo empleo, porque presumo que me van a despedir en el futuro cercano. ¿Por qué pensamos que este es digamos, un mecanismo que puede ser razonable, que puede tener relación con los hechos en la realidad? Bueno, porque hay una serie de evidencia en la literatura
¿ya? Que no ha sido interpretada aparentemente por lo que vemos nosotros de esta manera, pero que básicamente uno puede interpretar una serie de hechos que se observan en los mercados laborales y son coherentes con una visión de este tipo, ¿ya? El primer hecho es que los trabajadores pueden buscar mientras están tratando para evitar un desempleo que puede ser particularmente negativo, ¿ya? Y sabemos en primer lugar que los del 2014, ¿cierto? Encuentran que aproximadamente un 45%, o sea, casi la mitad de las transiciones de empleo a empleo implican una reducción de los salarios de las personas. ¿Ok? Eso va como en abierta contradicción, por así decirlo, con los papers clásicos de On the Job Search, en que la razón principal para cambiarse de trabajo es encontrar una oferta salarial mejor. ¿Ya? Entonces, esto parece como contradictorio. Hay gente que habla del Godfather Shock, es como que a uno lo fuerzan a hacer, a cambiarse, ¿cierto?, de un empleo a otro, pero es algo totalmente exógeno. Nosotros aquí vamos a tratar de mostrar, por el mecanismo que tenemos, vamos a endogenizar esas transiciones de empleo a empleo, aún con pérdidas de salario. ¿Ok? Ok, entonces, lo que vamos a tratar de hacer, ¿cierto?, es construir un modelo, ¿cierto? En el cual vamos a permitir que haya mecanismos de self-insurance a través de un mecanismo habitual, ¿cierto? Que es utilizar un activo libre de riesgo, pero digamos, con límites de endeudamiento que pueden ser endógenos o exógenos. En este caso vamos a asumir, por simplicidad, vamos a asumir que es un límite exógeno de endeudamiento. ¿Ya? Y además hay búsqueda en el empleo. ¿Ya? Las personas que buscan en el empleo van a tener una percepción del riesgo de desempleo, ¿ya? Van a tener una percepción del layoff, ¿cierto? La probabilidad de ser despedidos, ¿ya? Y van a observar una distribución de oportunidades en el mercado laboral, ¿cierto? Estas oportunidades básicamente las vamos a reflejar en términos de salario. Podría ampliar el modelo a algo un poco más general que eso, pero así es como lo tenemos en este momento. Y en función de esta distribución de salario y en función de esta percepción de riesgos, va a determinar un esfuerzo de búsqueda óptimo, ¿ya? Que obviamente que le va a permitir balancear los riesgos, los beneficios y los costos asociados a esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a obtener de este modelo? Vamos a obtener, si somos cuidadosos con la matemática, ¿cierto? Y logramos poner esto en términos bien estéticos, vamos a obtener una ecuación de Euler estándar, en la cual la persona o el consumidor básicamente va a tener la posibilidad de ejercer un esfuerzo para alterar los resultados básicamente va a alterar la distribución de resultados que va a enfrentar en el periodo siguiente. ¿Ya? Y obviamente esto se va a ver como una ecuación de Euler condicional en ese esfuerzo óptimo que el consumidor va a elegir, dada la percepción de riesgo que tiene, dadas las posibilidades de salario que tiene en el mercado en el periodo futuro. ¿Ok? Entonces, ¿qué papers están relacionados con en esta literatura? Bueno, lo fundamental, ¿cierto? Es el paper de Kent Burdett en 1978, la primera persona que habla de modelos de búsqueda en el trabajo, ¿cierto? Y lo formaliza. Y después, más recientemente, está el paper de Jeremy Lice, que está publicado en Restart en 2012, ¿cierto? Es que estudia una economía que se parece bastante a esta, con algunas diferencias, por supuesto, que primero mantiene la idea o tiene la idea de on the job search, mantiene o tiene la idea de que hay digamos, activos libres de riesgo, o sea, las personas toman decisiones de ahorro y de consumo, ¿ya? Pero solamente se fija en la dimensión de ofertas estocásticas, es decir, él solamente ve el aspecto de que hay una distribución de ofertas, pero no considera la posibilidad, ¿cierto?, de que haya una percepción de riesgo de despido, ¿ya? Y eso evidentemente va a ser clave, por ejemplo, para explicar el comportamiento de aceptar estas reducciones de salario, por ejemplo, cuando las personas hacen transiciones de empleo a empleo. ¿Ya?
Guvenen y Smith, por ejemplo, también tienen un paper de econométrica del 2014 que tratan de examinar la dinámica conjunta de los salarios, de los salarios y del consumo, y encuentran que aproximadamente la mitad de la persistencia de los shocks son asegurados a través de un mecanismo informal que ellos no logran identificar en los datos. Es decir, hay más insurance que lo que uno debería obtener, ¿cierto? Solamente a partir del uso de activos, por el mecanismo típico de ahorro-consumo, ¿ya? Hay más insurance que eso. ¿De dónde viene ese insurance? Guben y Smith dicen solamente está ahí, no hablan del origen de esto. Nosotros proponemos una forma de explicar estos mecanismos adicionales y vamos a pensar que este canal de esfuerzo. Y más recientemente un paper de Gaston Chaumont y Xu Yongxi que no sé si lo habrán publicado recientemente o no, yo lo conocí cuando era un working paper, que ellos estudian la relación entre job search con desigualdad y acumulación de la riqueza, ¿ya? Tienen más que nada pensado el tema de acumulación de desigualdad más que el tema de insurance. Y el mecanismo que ellos tienen es un poco distinto acá porque básicamente tienen un mecanismo de búsqueda dirigida, mientras que acá nosotros tenemos una búsqueda aleatoria, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar el modelo. Podemos pensar el modelo como una versión del paper de Burdett con esfuerzo de búsqueda en tiempo discreto y además con un proceso estocástico del shock de despido, ¿ya? Entonces, lo primero que hacen los consumidores pueden ahorrar y pedir prestado, ¿cierto? Una tasa libre de riesgo en un activo A y hay un límite exógeno de endeudamiento que es A tiene que ser mayor que un determinado A barra. No sé si pueden ver el cursor acá, ¿cierto? Y la función de utilidad que ellos miran es muy estándar, ¿cierto? Simplemente se maximiza el valor presente de la utilidad, en que evidentemente se valora la utilidad con una función totalmente estándar, ¿cierto? Una función creciente, estrictamente cóncava, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y existe un parámetro lambda que nos indica cuál es el costo cuál es el costo que tiene ejercer este esfuerzo de búsqueda, ¿ok? Y este esfuerzo de búsqueda simplemente lo ponemos lineal por simplicidad, ¿ya? Existe también lo que llamamos un índice de percepción de despido o de riesgo de despido, que evoluciona como un proceso estocástico AR1, ¿ya? En que, bueno, aquí está la ecuación, ¿cierto? Hay un promedio, hay un riesgo promedio, que es X barra, ¿ya? Perdón, hay un índice de percepción promedio, que es X barra, y esto evoluciona con una determinada persistencia que viene por este factor ρ que vemos acá, ¿ok? Después este AR1, perdón, en el periodo en el momento al principio de cada periodo, ¿cierto? El trabajador ejerce esfuerzo y consume su ingreso, ¿ya? Después le llega una oferta con una probabilidad P de S, donde S es el esfuerzo, ¿ya? Y vamos a asumir que la función de, digamos, la probabilidad de que llega la oferta, ¿cierto? Una oferta es creciente en S, pero es una función cóncava, ¿cierto? Es decir, hay retornos marginales decrecientes al esfuerzo, ¿ya? Si un trabajador no recibe una oferta o la rechaza, ¿ya? ¿Ok? Entonces el trabajador puede ser despedido con una probabilidad delta de X, ¿cierto? Tal que delta prima de X es positivo. Por lo tanto, este proceso, este layoff risk que está acá, perdón, voy a volver atrás un minuto. No sé si acá, ¿cierto? Este layoff risk, en el fondo, ¿cierto? Que pertenece a los reales, se va a mapear en una función D tal que va a ir desde los reales, ¿cierto? Desde X hasta el intervalo 0,1. Delta de X va a ser una probabilidad, ¿ya? Y evidentemente, mientras mayor sea la percepción de riesgo, mayor es la probabilidad efectiva de riesgo, de despido, ¿ya? Cuando un trabajo, vamos a asumir esto, cuando un trabajo nuevo comienza, X, el riesgo de despido comienza en un valor fijo que es X barra, ¿ya? ¿Ok? Por lo tanto, no hay heterogeneidad ex ante en las ofertas de trabajo respecto al riesgo de despido, ¿ya? Es una cosa que también hay que aclarar.
¿Cuál va a ser el problema del desempleado? El problema del desempleado es una función de valor que va a depender solamente de, como variable estado, de la acumulación de los activos, ¿ya? En que el agente va a tomar las siguientes decisiones. Tiene que ejercer un esfuerzo de búsqueda S, ¿ya? Y tiene que decidir cuánto consume, ¿ya? Aquí obviamente cuánto consume, ya reemplazamos en el fondo la restricción presupuestaria del consumo acá. Obviamente esto implica, ¿cierto? Podemos verlo como una decisión de consumo o como una decisión de cuántos activos acumular en el futuro, ¿ya? Y en el periodo siguiente, o sea, en este periodo se consume, ¿cierto? Y en el periodo siguiente, o sea, aquí está el factor de descuento beta, con probabilidad PDS se va a recibir una oferta, ¿ya? Que viene que básicamente una oferta que solamente vamos a considerar ofertas que van a estar por encima del salario de reserva y con probabilidad 1 menos PDS no vamos a recibir ninguna oferta y vamos a quedarnos con con el nivel de activos que hayamos definido en el periodo previo, obviamente como espejo de alguna manera de la decisión de consumo que tomamos anteriormente. Y hay una definición de salario de reserva para este problema, ¿cierto? Que eh, bueno, no hemos definido todavía W, ¿cierto? Pero básicamente vamos a aceptar ofertas tales que nos ofrezcan un salario mayor que W, porque W es el salario que hace estrictamente igual a una oferta de salario digamos, con el valor de estar desempleado, dado el nivel de activos que tengo acumulado. ¿Ok? Entonces, la función de valor de la persona empleada va a tener tres variables de estado, ¿cierto? Primero va a depender del salario que actualmente me pagan, que es W, ¿cierto? Va a depender de X, que es el riesgo de despido que percibo hoy día, y va a depender de A, que son los activos que tengo hoy día. Y evidentemente hoy día voy a tener que tomar una decisión respecto a cuánto voy a ahorrar en el futuro, ¿cierto? Y cuánto esfuerzo voy a ejercer, ¿ya? Este esfuerzo de búsqueda cuando estoy empleado, obviamente, es lo que llamamos on the job search, ¿cierto? Buscar estando empleado. Y por lo tanto, en el periodo siguiente, si ejerzo un esfuerzo S, con probabilidad PDS, voy a recibir una oferta. En cuyo caso, si es que recibo una oferta, voy a tener que tomar una opción dentro de estas dos cosas. O me mantengo perdón, o me quedo con la oferta nueva, ¿cierto? Que voy a empezar con un salario W', con un riesgo de despido X barra, ¿cierto? Que todos los salarios, todos los empleos nuevos en este mundo empiezan con un riesgo de despido X barra, o una percepción de riesgo X barra, de riesgo de despido X barra, y obviamente con los activos que definí que iba a tener en el periodo siguiente en función de mi decisión de consumo. O voy a tener que considerar voy a tener que considerar la oferta que me llegue. ¿Qué va a pasar? Perdón, esta es la oferta que me llega, ¿cierto? La primera opción dentro del Max, y voy a tener que, digamos, compararlo con el valor que voy a asignarle a mi empleo que va a tener en el periodo siguiente. ¿Por qué puede variar el valor de mi empleo en el periodo siguiente? Bueno, porque puede variar este valor. Bueno, el salario no va a cambiar. Aquí hay un pequeño typo que debería ser de F de W', porque voy a estar integrando con respecto a las opciones de salario que voy a sacar del mercado, no con respecto al salario que tengo hoy día. ¿Okay? Es un pequeño error ahí, por si ya lo hubieran notado. Entonces, en caso de que me quede con mi actual trabajo, voy a recibir W, que es mi actual salario, pero voy a sufrir un shock, una percepción de riesgo de despido que va a ser X', que va a evolucionar de acuerdo a este proceso AR1 que les describí previamente. Por lo tanto, voy a tener que considerar cómo va a evolucionar mi probabilidad de despido en el futuro cuando esté comparando con con la oferta de salario que voy a obtener potencialmente, ¿cierto? Si es que recibo esta oferta. ¿Ya? En caso de que mi esfuerzo de búsqueda en el empleo no resulte, entonces me voy a ver enfrentado a un posible shock de despido que va a depender de delta X, ¿cierto? Va a depender de la evolución
la evolución de esta percepción de riesgo, en cuyo caso voy a quedar desempleado con el nivel de activos que ya definí en función de mi nivel de consumo previo, ¿cierto? Y con probabilidad 1 menos delta X voy a, me voy a mantener, ¿cierto?, en mi empleo, no voy a ser despedido, pero voy a tener que enfrentar un shock de percepción de riesgo de despido en el periodo siguiente, ¿ok? Y aquí podemos definir un salario de reserva para este problema que está acá, ¿cierto? Con el fondo, ¿cómo defino si tomo o no tomo una oferta de trabajo en caso de que alguien me haga una oferta? Lo definimos así, ¿cierto? La función de valor evaluada en este salario de reserva, que va a depender del salario actual, de X y de A, ¿cierto? Tiene que ser equivalente, me tiene que dar al menos un valor que es equivalente a mi actual empleo con digamos, considerando todos los posibles shocks de percepción de riesgo de despido que pueda tener hoy día, dado el riesgo de despido que tengo. ¿Ya? O sea, así definimos este problema. ¿Cuáles son la solución de este problema? Bueno, simplemente calculamos las condiciones de primer orden en cada uno de estos problemas, ¿cierto? Y encontramos que aquí vamos a tener la definición del esfuerzo de búsqueda. El costo marginal, lambda es el costo marginal de ejercer esfuerzo, ¿cierto? Tiene que ser igual al beneficio marginal. ¿Cuál es ese beneficio marginal? Bueno, primero, ¿cuánto logro ganar en términos de probabilidad de obtener una oferta? ¿Ya? Eso obviamente va a depender del nivel de S en el cual me encuentre. Y obviamente, ¿cuál es el beneficio asociado, ¿cierto?, a obtener una oferta? Es básicamente si recibo o no, esto es para un trabajador desempleado, perdona, por lo tanto es el beneficio que yo espero en promedio de una oferta de trabajo comparado con el valor de estar desempleado, dado el nivel de activos que tengo, ¿ya? Para un trabajador empleado, en cambio, el problema es un poco más difícil, ¿ya? Entonces, el costo marginal de buscar va a estar relacionado con la ganancia que yo voy a obtener. Por supuesto, aquí P' de S va a cumplir un rol, ¿ya? Y aquí vamos a tener dos elementos, ¿cierto? El resultado lo podemos descomponer en dos ganancias. Primero, ¿cierto? Esta diferencia entre el salario que yo voy a recibir ahora, ¿ya? El salario que voy a recibir ahora, versus el valor que yo le asigno perdón, este es el salario que voy a recibir de una nueva oferta y este es el valor que yo le asigno al empleo que tengo hoy en estos momentos, considerando la situación de riesgo de despido que tengo hoy día, ¿ya? Y esto es lo que nosotros vamos a llamar ganancias del job ladder, ¿cierto? De trepar la escalera de básicamente simplemente ir mejorando el tipo de empleo, el tipo de salario que yo tengo. Pero también hay otra ganancia adicional, ¿cierto? Que es, podemos, con probabilidad delta X, ¿cierto? Aparece esta ganancia que está acá, que es simplemente recibir la posibilidad de tener un nuevo empleo, ¿ya? Comparado con el valor de estar desempleado, ¿ya? Por lo tanto, hay ganancias desde el punto de vista de hacer on-the-job search, de simplemente de evitar el despido, ¿okay? Entonces, es una mezcla entre mejorar mi posición, que es como el argumento típico de los modelos de on-the-job search, que significa vamos a trepar la escalera, ¿cierto? Vamos a saltar de un mejor salario a otro mejor salario, pero también sirve en este caso, ¿cierto? Buscar un empleo en el empleo, sirve para evitar ser despedido, ¿cierto? Porque de otra manera me despedirían, es mejor el fondo tomar un peldaño, cambiarse de escalera de alguna manera, ¿cierto? O tomar un peldaño para evitar caerse, ¿ya? Esa es como la analogía, ¿ok? Entonces, en la medida que delta X se incrementa, ¿cierto? El motivo de evitar de evitar caerse de la escalera es cada vez más importante, ¿ya? Por lo tanto, este factor es cada vez más importante cuando el riesgo de despido es más alto y este factor, obviamente, en términos relativos es menos importante cuando el riesgo de despido es alto, ¿ok? Entonces, si empezamos a armar las condiciones de primer orden con estas ecuaciones, bueno, quedan estas condiciones de estos W sub 3, ¿cierto? De la derivada de la función de valor con respecto al tercer argumento, ¿ya? Eso es como la notación que estamos utilizando, es relativamente estándar. Entonces,
Básicamente, si utilizamos condiciones de envolvente, ¿cierto? Aquí hay unos detalles técnicos, nos encontramos que son las utilidades marginales en el futuro, etcétera, etcétera. Hacemos un montón de reemplazos y llegamos a una ecuación de este tipo, ¿ya? Que tenemos la utilidad marginal del consumo hoy día, ¿cierto? Va a ser igual a beta por 1 más R, el valor esperado de la utilidad marginal del consumo condicional en el esfuerzo óptimo y en el nivel de activos que voy a tener en el futuro, más mu, donde mu, recuerda, es el coeficiente, es el multiplicador de Lagrange asociado a la restricción de endeudamiento, ¿ya? Y esto no es ni más ni menos, si ustedes, esto es como macro 101, ¿cierto? Es macro básica, ¿cierto? Esta es la ecuación de Euler, es la ecuación estándar que tenemos para describir, ¿cierto?, el suavizamiento del consumo, ¿ya? La única diferencia es que acá está condicional en un esfuerzo óptimo, ¿ya? Y eso es todo, ¿ya? Y el esfuerzo óptimo va a cambiar la distribución de ingresos, la distribución digamos, de ingresos que voy a tener en el futuro, ¿ya? Si hacemos lo mismo, bueno, aquí hay que reconocer en el fondo que podemos llamar pi sub u de S y de W estrella, ¿cierto? Es básicamente la probabilidad de encontrar, ¿cierto? Perdón, es la probabilidad de quedarnos, ¿cierto?, desempleados, que equivale a la probabilidad de no encontrar, ¿cierto? No encontrar, de que en el fondo nuestro esfuerzo de búsqueda no logró un contacto, ¿cierto? Y multiplicado, ¿cierto?, ajustado por la probabilidad de que a veces podemos lograr un contacto, pero la oferta es muy mala, ¿cierto? La oferta que encontramos es muy mala y está por debajo del salario de reserva y por lo tanto preferimos mantenernos desempleados, ¿ya? La utilidad marginal asociada sería U', ¿cierto? Y encontramos también una probabilidad la probabilidad de encontrar un nuevo empleo, ¿cierto? Una vez que que estamos desempleados, ¿cierto? Que sería PS, que sería la probabilidad de contacto, y 1 menos F de W evaluado en el salario de reserva, que equivale a la probabilidad de obtener una oferta suficientemente buena, ¿cierto? Una oferta por arriba del salario de reserva. En ese caso, vamos a tomar esa oferta, ¿cierto? Y vamos a dejar el desempleo. ¿Ok? Entonces aquí está en términos de notación cómo podemos escribir la expectativa, ¿cierto? Utilizando estos elementos. Obviamente tenemos que utilizar la distribución truncada, ¿cierto? Esta es una expectativa truncada porque solamente vamos a recibir los salarios condicionales en que sean mejores que el salario de reserva y por lo tanto aquí una distribución censurada, perdón, no truncada es la palabra correcta. ¿Ok? Entonces en el caso de los trabajadores, de las personas que trabajan, ¿cierto? También podemos escribir, vamos a encontrar una ecuación de Euler que describe el comportamiento del consumo y ahorro de los trabajadores, de las personas que trabajan, ¿ya? Y con probabilidad que vamos a llamar pi de W', ¿cierto? Vamos a tener la probabilidad P de S por 1 menos F de W estrella, que va a depender de X y de A', ¿cierto? En que PDS es la probabilidad de contacto y este es el salario de reserva, que depende tanto de va a depender, ¿cierto?, de si digamos, mi actual percepción de riesgo de despido es suficientemente alto, ¿ya? Para moverme a un salario o un empleo en el fondo que tenga X barra, ¿cierto? En que la probabilidad de despido sea la probabilidad de despido promedio o por defecto de los empleos nuevos, ¿ya? Entonces podemos escribir esta expectativa de la misma manera, ¿cierto? Y solamente tenemos que considerar que hay un riesgo asociado a la percepción de riesgo, obviamente condicional en el X que tengo en este momento, ¿ya? Existe una probabilidad pi de U, ¿cierto? Que es la probabilidad de que la oferta no sea suficientemente buena y que soy despedido, ¿cierto? O sea, no logré el contacto y además tuve la mala suerte de que mi percepción de riesgo se materializó en una probabilidad delta X, ¿cierto? Con esa probabilidad y efectivamente fui despedido, ¿ya? Entonces, si juntamos estas piezas, ¿ya? Bueno, aquí describo, ¿cierto?, la probabilidad de permanecer, ¿cierto? La probabilidad de permanecer.
y la utilidad marginal, ¿cierto? La podemos escribir de esta manera, ¿ya? Finalmente, bueno, esta esencialmente es un poco de álgebra, ¿cierto? Pero la intuición al final es esta, ¿cierto? El esfuerzo, las decisiones de mantener, hay una interacción entre el esfuerzo y las decisiones de ahorro, ¿ya? ¿En qué sentido? Que escoger esfuerzo va a afectar la probabilidad de aceptar un nuevo trabajo, debido a que si yo, evidentemente, ¿cierto? Si yo ejerzo un esfuerzo, evidentemente voy a mejorar mis posibilidades de encontrar un nuevo trabajo. Eso es una cuestión clara. En segundo lugar, las decisiones de ahorro van a afectar los salarios de reserva. Es decir, si yo ahorro más hoy día, mi salario de reserva va a ser más alto en el futuro y por lo tanto voy a subir la vara en el fondo para aceptar un empleo en el futuro. ¿Ya? Por lo tanto, me voy a poner más quisquilloso, me voy a poner más exigente con las posibles ofertas en el futuro si es que ahorro mucho hoy día, ¿ya? Y hay efectos dinámicos conjuntos, ¿cierto? Que tener mayor cantidad de activos en el futuro hace menos atractivas las ofertas de salario en el futuro y por lo tanto va a bajar mis incentivos a buscar en el futuro, ¿ya? Entonces, hay elementos dinámicos, ¿cierto?, que no son tan directos aquí, ¿cierto? Y las dos decisiones obviamente interactúan entre sí, ¿cierto? La decisión de ahorrar y la decisión de ejercer esfuerzo. Entonces, básicamente lo que quiero decir con eso es que los mecanismos de self-insurance, ¿cierto?, de alguna manera no son independientes, sino que de alguna manera son complementarios y se afectan unos a otros. Entonces, ¿qué sabemos de la evidencia empírica de esto? Bueno, además de la evidencia de otros estudios previos, ¿cierto? Tratamos de generar evidencia empírica directa de que estos mecanismos funcionan, ¿ya? Sin embargo, el comportamiento de búsqueda en el empleo casi nunca aparece, raramente aparece en las encuestas de empleo, ¿ya? Hay un par de preguntas que uno podría aprender algo de esto en las encuestas en Chile, por ejemplo, y en Estados Unidos no es tan diferente, ¿ya? Recientemente, la Reserva Federal de Nueva York, ¿cierto? Por iniciativa de algunos investigadores de esa misma Reserva Federal y otros como Jason Faberman, que están en Chicago Fed, eh, construyeron, ¿cierto? Un suplemento que incorporaron a esta encuesta, la encuesta de expectativas de consumo de la Reserva Federal de Nueva York. Esto está descrito en un paper que está publicado en un EMBR Working Paper del 2017, aunque no sé en qué estado se está de publicación en este momento. Y se llama el suplemento de Job Search, ¿ya? Hasta la fecha existe información pública de 4 encuestas consecutivas de este suplemento, ¿ya? Y me imagino que relativamente pronto deberían salir las correspondientes al menos a la de 2018, ¿ya? Entonces, la base de datos del Survey of Consumer Expectations tiene información de varias cosas. Primero, existe en el mismo Survey of Consumer Expectations, existe una pregunta acerca de la probabilidad subjetiva de ser despedido dentro de un año. O sea, directamente a la persona le preguntan, ¿qué tan probable considera usted que lo despidan de su empleo dentro del próximo año? ¿Ok? Y la persona da una probabilidad. O sea, eso directamente mapea como con la idea que nosotros tenemos de este delta de X, ¿cierto? En nuestro modelo, ¿ya? También tenemos distribuciones ya en el suplemento mismo de Job Search de esta encuesta. Tenemos distribución de ofertas recibidas para personas que tienen un empleo y para personas que no tienen un empleo. Y por lo tanto son medidas de FEDW, es decir, de la distribución de salarios que perciben los empleados y la distribución de salarios que perciben los desempleados, ¿ya? Tenemos los salarios actuales y anteriores en el empleo anterior y tenemos medidas de esfuerzo de búsqueda. Por ejemplo, tenemos algunas cosas que se han utilizado en la literatura. Podemos calcular algo así como el número de métodos que se ha utilizado, que es algo que ocupa Rob Scheimer en un paper de 2004, el número de horas que se han dedicado a buscar trabajo para personas que tienen empleo y para personas que no lo tienen. ¿Ya? Eso viene de un paper de Mark Aguiar y coautores del 2013 y
más recientemente hay un paper de Toshi Mukoyama, Aysegul Sahin y Christina Patterson en el 2018, en que, por ejemplo, evalúan directamente el número de postulaciones que las personas envían, ¿ya? Entonces, es como una medida más directa. ¿Tenemos alguna información acerca de riqueza financiera de las personas? Aunque esto no es extensivo a toda la encuesta, tenemos relativamente una muestra muy pequeña de personas que observamos la riqueza financiera y tenemos una información acerca de la duración del periodo de búsqueda, por lo tanto, una medida indirecta. Si combinamos esto con las distribuciones de salario, ¿cierto? Tenemos una medida indirecta de la tasa de contacto. Hay una pregunta, ¿no? Benjamín, yo quiero hacer una pregunta. Sí. Mira, una cosa que me viene dando vuelta todo el rato es que ciertamente cuando la gente está buscando empleo, una de las cosas que está mirando no es solo el salario, sino las condiciones laborales, ¿cierto? Ajá. Condiciones laborales en múltiples dimensiones, de relaciones del espacio, cercanía al lugar de trabajo, jornada laboral, etcétera. Yo entiendo que eso está fuera de tu modelo Ujú. y no sé si hay alguna información, digamos, en los datos de Estados Unidos, pero lo que más que quería preguntarte era, ¿en qué dirección podría afectar esto las relaciones que tú estás estudiando? Porque a mí me da la impresión que si uno no tiene en cuenta eso, podría estar sobreestimando el efecto de los salarios, que mucha gente está buscando empleo, no necesariamente porque va a perder el empleo o porque espera un salario mayor, sino porque está buscando un mejor match de acuerdo a su preferencia en cuanto a condiciones laborales. Entonces, no sé si tú has tenido ocasión de pensar en qué sesgos podría generar eso en tu modelo. Sí. Mira, la verdad no hay mucha información respecto de esto, hasta donde, no sé, te mentiría en el fondo si he leído exhaustivamente todo el cuestionario de estos surveys. Eh, eh, pero es algo, a ver, mi impresión es que no hay mucha información de este tipo, pero vale la pena buscarlo con más detalle. Eso es un punto, ¿cierto? Voy a anotar acá otros aspectos de empleo. O sea, concuerdo contigo en que son razones también importantes para buscar. Ahora, eh, evidentemente, cierto, eso uno podría, digamos, el X que nosotros de alguna manera vemos acá, ¿cierto? Es como una especie de match, uno podría pensar también que es como una especie de match quality parecido, ¿cierto? Porque en el sentido de que no afecta directamente el salario, o sea, aquí no hay nada así como una renegociación del salario, ¿ya? Uno podría pensar también en una situación en la cual, no sé, me peleé con mi jefe y a lo mejor estoy dispuesto a quedarme, pero a reducir mi probabilidad de despido aceptando un recorte salarial, digamos, solamente por evitar un despido. Digamos, no, sabemos que hay una rigidez bastante, empíricamente sabemos que hay una rigidez de los salarios, por lo menos para salarios que están, digamos que están como ongoing, ¿cierto? Que están en proceso. Por lo tanto, pareciera que podemos pensar en algo así como un match quality que no afecta directamente los salarios. Si pensamos en esos términos, a lo mejor hay algo de eso, algo del delta X que nosotros pensamos que es como un riesgo de despido, a lo mejor es algo más general que eso y contiene cosas como, no sé, tal vez me cambié de la casa, también no sé, mi señora a lo mejor encontró un trabajo en otra parte y eso es un incentivo para mí para buscar un nuevo trabajo por ubicación, por uso del tiempo, etcétera. Entonces, eh, digamos, mi respuesta sería como en ese sentido. En el modelo podríamos como tratar de reinterpretar lo que significa X por un lado. En los datos podríamos tratar de mirar si hay alguna información que nos señale el tipo de cosas que tú me estabas mencionando. Pero es un buen punto, gracias. Eh, entonces tenemos, ¿cierto? Estas medidas, que, como les decía, esto es lo que utilizamos. Y de alguna manera en la línea de lo que me preguntaba Jaime, ¿cierto? Tenemos el desafío, es que en los datos tenemos un montón de fuentes de heterogeneidad, ¿cierto? En la vida real, digamos, las personas difieren en un montón de dimensiones que son distintas a las que consideramos en nuestro modelo, que básicamente las personas difieren en activos, en el esfuerzo de búsqueda que realizan, que de hecho es una función de los activos. O sea, en rigor difieren en rigor solo en tres dimensiones. El S es como una,
digamos, la definición de ese es totalmente endógena en el modelo, por lo tanto no debería estar ahí en rigor. Difieren A, ¿cierto? El número de activos, el salario que tengo, ¿cierto? Y en X, que es el riesgo que yo percibo de despido, ¿ya? Entonces, en la práctica hay un montón de otras cosas que aparecen que hay en el mundo, ¿cierto? Y nosotros vamos a tener que, de alguna manera, en la parte, la evidencia empírica que les voy a mostrar, vamos a tratar de controlar al menos por ciertas variables demográficas o ciertas características del ciclo económico que nos pueden estar afectando un poco, tal vez, el esfuerzo de búsqueda, o dependiendo del momento cíclico en el que estamos, el mercado laboral en el que estamos o las características demográficas que yo pueda tener. Entonces, ok, bueno, es una hora, así que voy a apresurarme un poco. Bueno, primero estimamos, ¿cierto? Estimamos este proceso AR1, ¿cierto? Controlando en algunos casos por algunos factores, para el proceso AR1, que es el que nos indica cuán persistente es este índice de despido. Y primero lo que notamos es que, bueno, primero no es constante este índice de despido, es decir, en el curso de una relación laboral, este índice de despido efectivamente fluctúa con alta persistencia, ¿ya? Ahora, es persistente, pero no es tan persistente, ¿cierto? El coeficiente de persistencia es 0.7, 0.6, ¿cierto? O sea, efectivamente hay algo de incertidumbre asociado a cómo va a evolucionar mi riesgo de despido en el futuro. Ahora, por supuesto, si es la interpretación que discutíamos con Jaime hace un minuto, esto puede tener un proceso estocástico un poco diferente, ¿ya? Probablemente con más persistencia, no sé, ¿ya? Aquí está el vínculo que nosotros tratamos de mostrar, ¿cierto? Que este índice de percepción de despido está vinculado directamente con el esfuerzo de búsqueda que las personas realizan. Entonces, por ejemplo, si hacemos una regresión entre el número de métodos que las personas utilizan y el índice y este índice de percepción de despido, que la probabilidad subjetiva de despido que las personas tienen, encontramos un resultado positivo, ¿cierto? Un resultado positivo y es significativo. Con horas de búsqueda no nos va tan bien, ¿ya? No nos va tan bien con horas de búsqueda, pero con número de postulaciones sí nos va bien, en el sentido de que el resultado es significativo. Con horas de búsqueda el resultado es positivo, pero no es significativo. Las horas de búsqueda también hay una discusión en la literatura respecto de que la forma de preguntar esto a veces puede tener mucho ruido, ¿ya? Y en el fondo hay muchos sesgos de recordación, tal vez con el tema de horas de búsqueda, cosa que a lo mejor es un poco menor con el tema de número de métodos y de postulaciones. De todas maneras, el coeficiente es significativo, es positivo, ¿cierto? Hay otras especificaciones que tenemos acá, aquí controlamos por efectos de año, por el tamaño de muestra es relativamente pequeño, así que no nos da para controlar por estados en Estados Unidos. Eso sería meterle 50 dummies en 2.000 observaciones, digamos, es excesivo, pero controlamos por regiones de Estados Unidos, ¿cierto? 4 o 5 regiones me parece que son, ¿cierto? Y controlamos por factores demográficos como nivel educacional, etcétera, etcétera. En general, la demografía no hace mucho. Si le quitamos los efectos regionales, normalmente el efecto de horas de búsqueda aparece como positivo y significativo. ¿Ya? Tengo esos resultados, pero no los tengo acá en Disculpa, el slide. ¿Sí? sí, Benjamín, Alejandro tenía una pregunta. Ah, Alejandro, no, pero sí, te pero escucho. en parte, al final del día es la persistencia del riesgo de que te despidan. A tu modelo no importa, si fuese un random walk sería perfecto igual. Y no tiene mucha implicancia. Eso es los datos que te dicen que tiene menos persistencia. Eso por un lado. Y el esfuerzo, porque una forma de asegurarse, yo puedo hacer esfuerzo en la pega y esfuerzo buscando. Sí, Es como correcto. la tercera, que es lo más natural, es lo primero que uno trataría de hacer, ¿no? Primero en la pega es más Sí, directa, es sí, como el match es instantáneo, por decirlo de alguna forma. Puede ser que sí, una semana, pero sí. lo que quiero decir, ¿se puede ver algo de eso? Eh, y eso es, al final del día es otra forma, que es la más, y la quizá que uno tiene, los salarios, estamos hablando un poquito de salario de eficiencia, igual, al final del día. Yo me quiero, aquí en vez de esforzarse dentro de la empresa, me esfuerzo buscando, por el temor al Claro, desempleo o a pasar. claro, claro. Bueno, El salario de eficiencia.
Sí, mira, o sea, directamente en nuestro modelo no tenemos ese No, mecanismo. pero eso hay una forma de ver eso, porque igual es todo el search. Al final del día hay una mezcla entre nunca. La literatura de search, effort search, está muy relacionada con salarios de eficiencia, al final, como por otras dimensiones, ¿no? Sí, y eso no hay en la literatura, cosas que busquen, tratan de ver esto exactamente. O sea, yo no conozco algún modelo en que tú ejerzas, o tal vez en la literatura, tal vez hay algo de eso en la literatura de Unemployment Insurance, pero no, en un contexto muy diferente, que es como en esta literatura de encontrar como esquemas de Unemployment Insurance óptimo. A veces hay algunos modelos que tienen esfuerzo en el trabajo y esfuerzo de búsqueda. Entonces, como que trata, en el fondo, la pregunta de ellos es cómo dar incentivos con el sistema de Unemployment Insurance para hacer que tú ejerzas un esfuerzo adecuado y no pierdas tu trabajo en el fondo. Pero en este contexto no lo tenemos. Ahora, ¿podríamos incorporarlo? Sí, podríamos, digamos, o sea, sería incorporarle No, una dimensión más. De alguna manera, un poco lo que sí eso en principio no nos ayudaría a explicar, por ejemplo, por qué tienes esta tendencia tan marcada a tomar recortes salariales cuando haces un cambio de empleo a empleo, digamos. O sea, fue ejercer esfuerzo solamente en el trabajo. O sea, si la respuesta fuera, me voy a esforzar en mi trabajo para evitar ser despedido, eso no te generaría ningún impacto sobre cómo sería tu nuevo salario en caso de que te cambies de empleo. En cambio, por este mecanismo, la respuesta es clara, ¿cierto? O sea, tú estás dispuesto a tomar un recorte salarial con tal de evitar ser despedido. Ese es en el fondo, de evitar pasar, no con tal de evitar ser despedido, sino con tal de evitarte el desempleo. Esa es la forma correcta de decirlo. sí, Benjamín, lo mira. perdón. Sí, dale. No, dale, Francisca, no. Sí. No, no, a propósito de ese último punto, ¿tú los obligas a estar en el desempleo algunos periodos una vez que quedan desempleados? ¿O podría ser que quedan desempleados y inmediatamente encuentran una nueva oferta? O sea, reciben una nueva oferta y encuentran un nuevo trabajo que ¿Cómo es está hecho el mejor que el modelo? anterior. Claro, tal como está hecho en el modelo, ellos no pueden, los trabajadores tienen que pasar al menos un periodo desempleado para encontrar trabajo. Tal como está hecho en este momento. O sea, además eso tiene que ver con que el modelo es tiempo discreto, ¿verdad? Si fuera Claro. tiempo continuo daría lo mismo. Pero claro, hay algunos trucos, hay gente que modela esto incorporando he dicho, tengo otro paper en que justamente hacemos eso por un tema distinto, que en el fondo le damos la posibilidad a las personas de que en el mismo periodo en el mismo periodo en que son despedidos, puedan ejercer el esfuerzo de búsqueda y no tengan que pasar necesariamente por el desempleo. Ahora es una definición de timing al final. Lo que es realmente relevante es cuál es la distribución de salarios que tú enfrentas en el minuto de que busques un nuevo empleo, independientemente si tienes que esperar un periodo o no tienes que esperar un periodo. Claro. Eso es como Claro. realmente lo relevante. Y lo que pensamos, ¿cierto? Sabemos que en el desempleo, una forma de entenderlo es que el salario, al menos en estos modelos, el salario de reserva baja tanto que las personas están dispuestas a aceptar empleos mucho más malos al final. Eso es el tema. Esa es un poco Claro. la situación. ¿Ya? Em, Les sigo mostrando un poco Sí, dale nomás. Sí, dale, Quedan no. 5 minutos. Sí, Uy, dale quedan nomás. 5 minutos, todavía no vemos a la calibración, nada del modelo. Ya, Ok, ya. y tenemos acá, bueno, esto me lo voy a saltar entonces un poco, pero en el fondo mostramos que hay una diferencia, en el fondo hay la probabilidad de aceptar el trabajo depende de la brecha entre el salario ofrecido versus el salario actual y la probabilidad de ser despedido tiene un impacto, pero ese impacto disminuye cuando la brecha salarial es más grande. O sea, que es un poco la lógica del modelo. Ahora los tamaños de muestra que tenemos para hacer esto son pocos, así que estamos esperando que el New York Fed libere nuevas olas en el fondo de este survey. Ok, entonces la calibración le voy a comentar así súper brevemente. Utilizamos algunos momentos que obtenemos de estos datos para calibrar.
y tratamos de replicar, ¿cierto? Nos basamos en algunas cosas del paper de Faberman, en las formas funcionales del esfuerzo de búsqueda. Hay parámetros que nosotros en el paper de Faberman, por ejemplo, documentan un montón de que hay gente que hace on-the-job search que le resultan ofertas de trabajo que no han pedido. O sea, le dicen unsolicited job offers, ¿ok? Por lo tanto, pareciera ser que, especialmente cuando uno está en el trabajo, a veces uno recibe, puede cambiarse de trabajo ejerciendo esfuerzo cero, básicamente. ¿Ya? Entonces eso nosotros lo incorporamos en el modelo tal como lo hacen ellos, cuando ocupamos métodos de solución globales, calibramos para los flujos y aquí obtenemos, por ejemplo, funciones de política que en el fondo aquí muestran, por ejemplo, que el nivel de activos, ¿cierto? Que el esfuerzo de búsqueda es decreciente en el nivel de activos, ¿ya? Aquí está, y por lo tanto, el job finding rate también es decreciente en el nivel de activos. En el fondo, mientras más riqueza tengo, ¿cierto? Menos me interesan cambiarme a un mejor trabajo, ¿cierto? Tengo un colchón, ¿cierto? Que me permite en el fondo suavizar el consumo en el futuro, independientemente de que tenga malos o buenos ofertas de trabajo, ¿ya? Y esto pasa algo similar, ¿cierto? Cuando, perdón, esto era para las personas empleadas, ¿cierto? Esto es para las personas desempleadas, que evidentemente solamente depende del nivel de activo, no depende del nivel de salario, ¿ya? ¿Qué otra cosa más vemos? Es que el esfuerzo aumenta en el riesgo de despido, ¿cierto? Eso es lo que obtenemos en el modelo. Y también vemos que el esfuerzo de búsqueda vemos que es más alto, ¿cierto? Cuando tenemos salarios que son más bajos, ¿ya? Esto, digamos, tiene que ver evidentemente, ¿cierto? Que con salarios más bajos las personas tienen consumo más bajo, por lo tanto la utilidad marginal del consumo es más alta. Eso nos lleva a ejercer más esfuerzo para evitar fluctuaciones de ingresos, ¿ya? Tenemos un efecto en la distribución de salario. Bueno, y dado que queda poco tiempo, ¿cierto? Voy a saltar a tratar de medir un poquito cuánto es importante este mecanismo de on-the-job search del punto de vista de welfare. Es decir, qué tan importante es al final del punto de vista de bienestar de la gente, ¿ya? Y vamos a tratar de comparar esto con un mundo que, entre comillas, como que se parece al mundo de Yagari, en el cual la gente solamente tiene un activo libre de riesgo, ya con restricciones de endeudamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de medirlo en términos de consumo. Vamos a ocupar una estrategia muy parecida que nos ha ocupado mucha gente, ¿cierto? Partiendo por el paper de Yagari. Y lo que vamos a hacer es comparar dos economías. Una en la que tenemos on-the-job search y otra en la cual básicamente no hay el mecanismo de on-the-job search y la gente busca con un esfuerzo fijo y no puede modificarlo, ¿ya? Entonces, una es la economía que les acabo de mostrar y otra es una economía en la cual la gente no puede controlar su esfuerzo de búsqueda y por lo tanto no puede, si bien es cierto que hay on-the-job search, no puede ajustar su intensidad de on-the-job search para de alguna manera utilizarlo como un mecanismo de seguro, ¿cierto? De insurance. Entonces lo que vamos a hacer es calcular ese valor extra de consumo, ¿cierto? Que las personas que haría indiferente a estar en una economía o en la otra a las personas definidas por sus variables de estado, ¿ya? Entonces vamos a definir las funciones de valor en esta economía, ¿cierto? Y vamos a considerar, por ejemplo, una economía en que tengamos un valor B tilde y tenemos el valor de esta utilidad que tiene un consumo que es C tilde y tenemos un esfuerzo de búsqueda que es fijo, que es constante, ¿ya? Y básicamente lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es definir un valor tau, ¿cierto? Que es como un consumo extra que nosotros tendríamos que darle a la persona que vive en este mundo en que no puede modificar para que tenga el mismo bienestar de la función de valor en el mundo en que nosotros permitimos que se ajuste el nivel de esfuerzo. Si ocupamos funciones de utilidad de tipo CRRA, ¿cierto? Y hacemos un poquito de álgebra, vamos a llegar a este resultado, ¿cierto? Que básicamente podemos calcular esto directamente utilizando los datos de la función de valor y definiendo un nivel de esfuerzo, un esfuerzo de búsqueda fijo, ¿ya? Ese nivel de esfuerzo de búsqueda fijo lo definimos en el promedio
del esfuerzo de búsqueda observado, y ahí observamos, ¿cierto?, que el valor, ¿cierto?, que tiene este insurance en este caso, ¿cierto?, es bastante alto, ¿ya? Si miramos en el eje de los activos, es particularmente alto para personas que tienen muy pocos activos, pero también es alto para personas que tienen más activos. ¿Cuál es la lógica de eso? Bueno, la lógica es que cuando las personas tienen un nivel de activos alto, habitualmente también han trepado mucho en la escalera en el job ladder, ¿cierto? Tienen salarios altos y por lo tanto, si estas personas son despedidas, tendrían que volver por así decirlo, se caen la escalera completa, ¿cierto? Van a ceros, al desempleo, ¿cierto? Y tienen que empezar a obtener ofertas de salario de una distribución que es muy mala comparado con el salario que ellos tienen en ese momento. Y por lo tanto están dispuestos a ahorrar muchos activos, ¿cierto? Están dispuestos a pagar mucho consumo con tal de evitarse ese riesgo. Ese es el mecanismo principal que aparece en el paper de Jeremy Lice, que es Restart 2012, ¿ya? Que es básicamente la cola que está acá, ¿cierto? Gente que quiere evitar caerse de la escalera, ¿cierto? Del mercado laboral. Como conceptualmente más en el caso nuestro, es la cola en el lado de acá. Gente que tiene pocos activos y que quiere evitar ser despedido solamente para suavizar su consumo, ¿ya? Esa es básicamente la película. Y en el caso de, si nosotros, ahora ustedes me dirán, bueno, ese esfuerzo de búsqueda, ¿qué tan sensible es respecto a ese esfuerzo de búsqueda promedio? Bueno, la calibración que nosotros tenemos da justamente acá como en el mínimo que tenemos acá. No tenemos del todo claro si esto es una coincidencia o hay algo más profundo detrás de este asunto. Pero el punto es que la ganancia de bienestar asociada con el hecho de modificar el mecanismo digamos, el esfuerzo de búsqueda es considerable y por lo tanto pensamos que como mecanismo de búsqueda, el mecanismo de insurance, de self-insurance debería ser súper importante. ¿Ya? Como queda poco tiempo, me voy a saltar un poco el otro ejercicio que tenemos, que es compararlo con la economía del ICE y tratar de entender en el fondo la diferencia entre, en el fondo, entre prevenir el desempleo versus caerse de la escalera del empleo. ¿Ya? Prevenir desempleo versus caerse de la escalera del empleo. ¿Ya? Entonces voy a saltarme esto y voy a saltar a la última lámina, ¿cierto? En que quiero poner el énfasis en una implicancia de política de esto, ¿cierto? Que tiene que ver un poco con la crisis que tenemos, ¿ya? En que básicamente un mensaje, si creemos en esta calibración, nosotros, siendo sinceros, tenemos algunas dudas, la calibración hay que ajustarla un poco más, nos parece que estas ganancias de bienestar asociadas a ejercer esfuerzo de búsqueda son un poco grandes tal vez, y pensamos que tal vez estamos calibrando flujos que son demasiado extremos, que a lo mejor se genera demasiada volatilidad en este mercado laboral. Pero en fin, o sea, pensemos que igual es una magnitud importante, ¿cierto? Entonces esto tiene, por ejemplo, implicancias importantes, porque tenemos una opción de política, por ejemplo, lo que en Chile se está tomando una opción en este momento, por ejemplo, de utilizar recursos de los cesantía para evitar que las personas pierdan su trabajo en lugar de pagarles seguros de cesantía, o no sé si en lugar de, pero además de pagarle seguros de cesantía a las personas que pierden su trabajo. Y este mecanismo sugiere, ¿cierto?, que el hecho de prevenir que las personas pierdan su trabajo puede ser súper importante. ¿Okay? Entonces, a lo mejor, en términos de eficiencia, ¿cierto? En términos de bienestar obtenido por peso gastado, a lo mejor es mucho más eficiente poner recursos en evitar que las personas pierdan su empleo en lugar de, en el fondo, darle consumo a la gente una vez que ya perdió su empleo. ¿Ok? Entonces, eso es como una implicancia que uno podría, estirando un poquito la cuerda en el fondo, aplicándolo a la crisis actual que estamos viviendo. Entonces, eso es lo que les para comentarles hoy día. Tuve que apurarme un poco en algunas partes y algunas discusiones que no pude realizar, pero les agradezco mucho la atención y los comentarios. Un comentario que quería hacer respecto a tu último punto. En la actual crisis, esta ley del desempleo, o sea, no me acuerdo cómo se llama, cuidar el empleo, al final también tiene este componente de que la gente está aceptando una reducción de su sueldo en el puesto de trabajo, porque es cierto que
bueno, más que en ese, en el de la reducción de la jornada, porque está esta otra opción de que te pueden reducir la jornada a la mitad, quedas trabajando media jornada y la otra mitad del seguro de cesantía te completa parte. Entonces está este otro tema que tú decías, que no hay mucha evidencia de que las personas aceptan una reducción del salario en el trabajo, pero parece que en esa modalidad sí se estaría dando. Ahí habría que ir a mirar Claro, los datos claro. después, qué es lo que están prefiriendo. Claro, claro, correcto. Interesante O sea, mirarlo también. hay algo de eso también. O sea, por supuesto que, a ver, este último bullet aquí que mencioné es estoy como en buen chileno, estoy estirando el chicle para tratar de de pensar de qué manera esto puede ayudarnos a entender quizá un poco esta disyuntiva de política que tenemos ahora. Evidentemente que no es un modelo que está pensado con esto en mente directamente. A lo mejor uno lo puede adaptar y pensar y a lo mejor diseñar un mecanismo, un modelo que tenemos en equilibrio general también. Eso también es un punto importante. Todo lo que hablé hoy día, todo lo que hablé hoy día es solo equilibrio parcial, ¿ya? Y por lo tanto, en equilibrio general la historia puede ser un poquito distinta. ¿Ya? O sea, aquí Claro. no tenemos el hecho de que la gente busca y que, o sea, no sé, pues a lo mejor incentivamos a la gente a que permanezca en sus puestos de trabajo y sabemos que empíricamente que la gente que tiene que hace on the job search tiene una ventaja de obtener trabajo en términos, su búsqueda es más eficiente que la gente que está desempleada. Entonces, a lo mejor incentivando el on the job search terminamos perjudicando mucho a la gente que está desempleada. ¿Ya? Claro. Que es un elemento que aquí no aparece porque no tenemos equilibrio general en el mercado laboral. O sea, lo que tú haces y lo que hago yo no nos afecta mutuamente, son problemas independientes. Entonces, aquí hay algo digamos, una posibilidad de empezar a pensar en este problema con modelos formales. Evidentemente la realidad dista de esto, evidentemente está en estos elementos que tú mencionas, ¿cierto? De reducción de horas de trabajo, de reducción del sueldo, que eventualmente uno podría también pensarlo como en estos mecanismos, en el fondo la gente está dispuesta a tomar recortes de salario con tal de no perder el trabajo. O sea, uno podría pensarlo también en esos términos, tal vez conceptualmente es un mecanismo parecido, pero no es exactamente igual porque no utilizamos otro empleador, ¿cierto?, para hacer el insurance, sino que se lo damos como dentro del mismo trabajo y cuando uno busca en el trabajo genera externalidades en un mercado que tiene congestión. Entonces eso es un elemento que no aparece aquí, por eso los dos problemas no son exactamente iguales. Súper. No sé si hay más preguntas. Parece que no. No, una sola. El tema de, porque el modelo, lo que es el riesgo, la percepción de que te echen no está asociado con el mal match o tu mala calidad. No. Saber un poquito, porque ahí sí puede haber pero igual se empieza a producir un problema de los limones. Eso no lo pensaron, cómo ver, como que, porque aquí es una probabilidad, es totalmente una forma inocua para en términos de la productividad o de tu salario. Exacto. Sí, no, eso es cierto, eso es cierto. Claro, si tú piensas en el fondo, porque otra forma de pensar en esto habría sido poner un productivity shock directamente, ¿cierto? Como como Mortensen Pisarie 94 en el fondo. Y tú podrías en el fondo generar un productivity, ¿cómo se llama? Un reservation productivity, en el fondo que si tu productividad cae de un cierto nivel, te van a despedir endógenamente. Claro, aquí no está presente ese mecanismo porque de alguna manera lo que queremos aislar un poco es la probabilidad de despido misma del hecho de la formación de salarios. ¿Ok? De alguna manera aquí estamos como también es cierto que la gente en nuestra economía en el fondo tiene una camisa de fuerza que no puede ajustar su salario. Posibilidad de renegociar el salario ni para bien ni para mal. Entonces, evidentemente como que el motivo de despido aparece como exógeno acá. Ahora, nuestra defensa podríamos decir, no sé, pues por lo menos la mitad de la literatura de, on the job de búsqueda toma los shocks de despidos como algo exógeno. Aquí decimos, ok, es exógeno, pero es estocástico.
y eventualmente, claro, uno podría tratar de endogenizarlo, pero No, pero efectivamente más te que vaya a eso, meter en el problema del riesgo de salario. yo más que independizarlo, por eso era por el tema de la relación entre que tú buscas no solamente por un riesgo de que te echen, sino que porque estás mal o estás produciendo poco en la economía. Es como un mal match. Tú algo lo mencionaste y eso sí te genera términos importantes, sobre todo para equilibrio general, el tema de que tú en ese caso, si es un mal match, tú quieres más influenciar que se vaya. O sea, como no solamente para el trabajador, sino que para el bienestar del conjunto de la economía. Si Sí, estás en un mal match o en una probabilidad. Eso claro, claro. Pero ahí el foco, Alejandro, pero ahí el foco está como en el lado de productividad y lo entiendo, es un foco súper legítimo. Nosotros estamos como tratando de entender el consumo de la gente. no, Entonces, sí, desde el que punto de vista me del, habían del pensado. consumo, como problema individual, eh, digamos, la razón por la cual me despiden, o sea, a mí finalmente lo que me interesa es el income del Trabajador, punto de claro. vista del trabajador. No, sí, Eh, sí. Era por si lo entonces, habían pensado, si lo habías visto, porque igual ahí empieza a ser, es como algo nuevo de tu paper, ese delta X, y una probabilidad de un riesgo que en otras partes se asocia con productividad exacto, exacto. o con match o con calidad del match, que sería igual Exacto, o sea, otro tipo de noción. totalmente de acuerdo. O sea, hay un tema full, un aspecto de eficiencia aquí que nosotros no lo estamos tocando para nada, que, claro, podría ser en el fondo. Tal vez, No, o sí. sea, para ponerlo de alguna manera, nosotros como que nos propusimos como meta, o sea, sabemos que esto tiene montones de variantes posibles. Nos han sugerido lo que tú nos has dicho, no creo que haberlo escuchado como en estos términos, pero nos han sugerido un montón de otras cosas que podríamos incorporar. Pero de alguna manera como que tratamos de ser lo más minimalistas posible en términos de No, sí. poner el modelo como poner el modelo más simple posible que nos muestre el mecanismo que queremos mostrar, digamos. Claro. O sea, y eso ya tiene varias complicaciones, digamos. O sea, ya no es un problema tan simple como ustedes vieron. Y tiene un poquito la belleza estética, si tú quieres, de poder ponerlo en términos de una ecuación de Euler que en el fondo como que te permite conectar con toda la literatura típica de consumption y todo este tipo de cosas. Muy bien, gracias Benjamín, gracias Alejandro también por las preguntas. Muy entretenido la presentación, muy útil en estos tiempos aprender de esto. Se nos ha pasado un poco la hora, lamentablemente, Benjamín, y la idea Sí, es tratar de mantenerse dentro del por contexto supuesto, del, por supuesto. del horario. Así que le agradecemos a todos los participantes y especialmente a Benjamín por la interesante presentación. Esperemos que el paper siga progresando y eventualmente, ¿cierto?, se publique, que es nuestro anhelo siempre como académicos, ¿no? Por supuesto. En eso está. Ok, muchas gracias. Sí, bueno, a todos por la audiencia, ¿cierto? Y bueno, no sé, pues esperar que les deseo lo mejor también a todos por la situación que vivimos, ¿cierto? Nunca están de más los buenos deseos generales. Así que todos estén muy bien y mucha suerte. Muy bien, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, chao. Oye, Benjamín, ¿habías presentado días con otros lados o primera vez que te toca por videoconferencia? No, sí he presentado antes. He presentado, bueno, ayer hicimos un webinar en la UDP para hablar como efectos macroeconómicos de la pandemia. Pero ahí, claro, tuve una participación, no sé, pues, hablé 10 minutos, digamos, era uno de las 4 personas que iba a hablar. Y bueno, haciendo clases, haciendo clases uno Claro. de todo el día, pero no había ocupado ¿Y cómo van con WebEx. las clases ustedes? Estamos tratando de sacarlas adelante. Problema principal, me imagino que les debe pasar a ustedes también, es el feedback de los alumnos es súper escaso y por lo tanto tú no te das cuenta si ellos están aprendiendo o no. Eso es un problema. Claro, hay Eh, una de que confiar en que ellos pueden hacer trabajo individual y hacer algún tipo claro, de claro. evaluación Y que va es, permitiendo es que difícil. Y yo evolucionen. estoy un poco asustado o sea,
el poco feedback que tengo es un poco para asustarse porque me hacen preguntas de ese tipo de preguntas que tú después dices, parece que no están entendiendo mucho. O sea, si me Tú sabes preguntan esto, que pero no están nosotros hemos hecho entendiendo. una reflexión respecto a eso con algunos colegas, ¿no? Y que hay algo que puede haber que, por un lado, la gente pregunta menos, algunos preguntan menos porque como que se sienten inhibidas y, como que, y otros preguntan más. Y lo que ocurre es que nos ha pasado también que mucha gente hace como preguntas que probablemente en otro contexto le daría vergüenza hacerlas, pero que tiene la duda igual, ¿cachai? O sea, estas como preguntas como muy básicas que tú dices. Claro, Entonces que de repente la gente dice, ¿sabes qué? En este contexto, mira, como lo hago detrás de un teclado, o puede ni ser. siquiera abro el micrófono, da lo mismo y no tengo que ponerle cara de vergüenza a nadie. Y efectivamente nos ha ocurrido eso. Ahora hay que ver el momento de las evaluaciones. Sí, pues vamos ¿Qué a le ver parece a eso. Y usted? nosotros ya hicimos una encuesta de como no sé si de mitad de semestre, una encuesta inicial para ver cómo los cabros están percibiendo esto. Todavía no tengo los resultados, pero estoy atento. Ahora, hasta ahora los resultados como de evaluación y qué sé yo, eh, no, no es muy bueno. Capaz que yo no sea muy bueno para explicarles estas cosas. No sé. O sea, estoy haciendo un curso de econometría y economía laboral, y, Difícil. y ¿cómo se llama? Y claro, el de economía laboral yo creo que están un poco, es como un electivo y digamos como para alumnos un poquito más, como que están más autoseleccionados. El de econometría es más complejo porque es es el grueso de la gente. Entonces, hay un montón de gente que no, tú cachai, pues hay un montón de gente que Que no le interesa la econometría. no le interesa mucho, o sea, ven ecuaciones y ya empiezan a bostezar. ¿Cachai? Es Eh, difícil ahí mantenerlos motivados por a sí, través pues, de la pantalla. así es, pues, o sea, es difícil motivarlo en en la sala de clase, a través de una pantalla es mucho más difícil todavía. Claro, claro. Pero bueno, ahí tratando de hacerlo, de sacar adelante los papers, en fin, pues hacer estas otras cosas que de los webinars, esto, lo otro, un par de otros proyectos que andan dando vuelta, en fin, es harta la pega. Hasta pega, sí, pues. Sí, pues, con niños en Bueno, la casa y todo eso es más complejo aún. tal cual, por los niños es difícil mantenerlos ocupados, digamos, y Sí, ojalá pues, aprendan algo entre medio. así es, así es. Bueno, Benjamín, un gusto Ya, tenerte como invitado en este formato. ya, pues, bueno, muchas gracias. Ojalá que se repita y Sí, presencialmente, pues, ojalá que no sí. podamos Esperemos, superar pronto este problema. ojalá pues. Ya, Ya, un abrazo, un abrazo, que cuídate, que estés esté bien. muy bien. Nos Muchas vemos, chao, gracias. chao, chao. Chao.